martes, relacionados con ese título, siervos idóneos. Y una primera faceta de ese siervos idóneos es la preparación, que es lo que nos vamos a enfocar esta mañana. Y el segundo es la disposición, y el tercero es la acción. Y cuando estaba pensando en este tema de siervos idóneos, pensaba en la palabra idóneos, idóneo. ¿Qué es ser idóneo? Apto para. Apto para. En la portadita del folleto, en color se veía más claramente, cuando lo pasé a blanco y negro no quedó tan claro, pero lo que hay encima del matachito que está por fuera de la línea, que está arribita, es una mano. Si no se alcanza a ver bien en su folleto, es una mano. Y cuando hablamos de idoneidad, digamos para un trabajo, es un poco la figura de la portada, ¿cierto? Alguien que ha sido escogido porque tiene las competencias suficientes para. Y humanamente eso se siente muy bien. Yo no sé si todos han tenido alguna vez el privilegio de presentarse a una convocatoria de algo y pasar por una serie de filtros y ser seleccionados y ser escogidos entre 50, 100 personas que se presentaron y resultar uno el escogido como el idóneo para el cargo que se selecciona. Y eso humanamente se siente bien. Entonces quizás eso lo trasladamos al servicio del Señor y decirles que el Señor me escogió a mí para ser maestro de escuela dominical, para ser el salmista, el que canta, para ser el que enseña, porque se siente bien, humanamente se siente bien ser la persona idónea para. Y decía que cuando estaba pensando en cómo presentar este tema, tenían a mi mente toda esa serie de pensamientos, pero finalmente, hermanos, creo que en nuestra mente tiene que estar el sentir de esclavo del Señor. En nuestra mente tiene que estar el sentir que lo que nosotros somos o lo que podamos tener no tiene ninguna validez, porque el que hace la obra es el Señor. Estamos de acuerdo que cuando el Señor llama, Él nos capacita. Yo creo que todos los que estamos aquí somos testigos de eso. Que no son nuestras competencias, sino que es la obra del Señor la que nos pone en posiciones de privilegio. Pero cuidado con que a veces creemos que sí somos nosotros, que el que sabe hablar soy yo, que el que sabe cantar soy yo, que el que sabe hacer, que el diestro para esto o lo otro soy yo. Y a veces nos olvidamos de lo que es, de lo que hace también el Señor a través de cada uno de nosotros. Empezamos con un versículo en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6. Entendiendo, hermanos, que definitivamente lo que tiene que ver con el servicio de nosotros para el Señor proviene directamente del Señor, no de nuestra actitud, no de nuestra idoneidad. Dice el apóstol en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículos 4 al 6: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Y quién era el apóstol Pablo en términos de competencias, de idoneidad? ¿Sí lo recuerdan? Él lo presenta como para aclararlo y que no queden dudas allá en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Él mismo lo dijo. Tenía
todas las competencias. Y podría presentarse diciendo, es que ninguno de ustedes ha estudiado como yo he estudiado. Es que ninguno de ustedes ha hecho. Ayer hacíamos, lo cuento de manera anecdótica para reforzar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hacíamos memoria con el hermano Julio de un campamento de intensivos donde nos encontramos hace unos pocos años atrás, año 84, ¿no, Julio? Tenía yo 15 años y el hermano Julio me cuenta que 19, no sabía que el hermano Julio era tan viejo. Entonces alguien pudiera decir, pero yo sí estuve intensivo, ¿verdad? Y hacíamos memoria de esa generación que estuvo por aquella época en esos estudios intensivos, ¿verdad? Melba, cuando la hermana Melba era una niñita cuando eso, entonces ella no es que no van a creer que es que la hermana Melba. Jacobo, la hermana de Lina, por ahí la veo en las fotos. Hermanos, y quizás algunos puedan o podamos decirte cosas que hemos hecho en el pasado en relación con estudios, con capacitación, con cursos bíblicos. Hoy día es muy fácil, ¿no? Estudiar instituto bíblico, teología y todos esos temas que son muy buenos, que son muy importantes. Pero hermanos, cuidado porque el apóstol mismo está diciendo, y lo dice en Filipenses, que todo eso que cualquiera de nosotros pudiera estimar como sus logros, como en la oficina de un abogado destacado, en la pared detrás de su oficina están todos sus títulos, seminarios, porque eso es lo que le da soporte a su actividad, y cualquiera de nosotros pudiera decir, venga, yo voy a mandar a enmarcar todos los cursos que he hecho y todos los certificados que tengo. Pero la competencia, o lo que dice aquí, sino que nuestra competencia proviene de Dios, hermanos, que eso no se nos olvide. Que tiene que ver directamente con el Señor. A veces esta posición en la que el Señor me da el privilegio de estar aquí en esta mañana, a veces nos pone a algunos de nosotros, como decir, vengo para ir a casa, sí, soy yo ya salgo, yo ya he estudiado tanto, he hecho tanto, hablo tan bien que yo lo resuelvo, salgo y digo, quiero confesarles que aún todavía una hora antes, cuando tengo que pararme aquí, tengo este privilegio y además responsabilidad, todavía me pongo nervioso. La razón es por la que naturalmente, algunos no me lo creen, pero en esencia siempre fui muy tímido y me dio temor siempre hablar en público. Y yo tengo que decir que el hecho de yo estar en este lugar no tiene que ver con mis competencias, porque yo no soy bueno para esto. Tiene que ver con lo que el Señor a través del tiempo ha hecho en mí. Y digo esto no para gloriarme, sino para reforzar lo que siento que el Señor quiere decirnos a todos y cada uno de los que estamos aquí. Que tengamos cuidado con creer que lo que hacemos tiene que ver conmigo, con lo que yo sé hacer, con lo que yo soy capaz de hacer, con lo que yo me preparé para hacer, sino que proviene de Dios. Y el texto que leemos viene de parte de una persona que tenía todos los méritos para gloriarse, como allá lo dice en Filipenses capítulo 3. En segundo lugar, hermanos, es en el plan de Dios. Muchas veces nos gusta hacer planes y nosotros en nuestra sabiduría creemos que la dirección correcta es en el sentido que estamos pensando nosotros. Hemos visto hermanos que toman decisiones de irse a, comillas, servir a algún lugar porque de pronto su hijo quiere irse a estudiar en una universidad en Bucaramanga, y entonces el hermano dice así, como para Bucaramanga, servir allá porque pues,
a poder llevar a su hijo a la universidad donde su hijo quiere estudiar y estar todos en familia. No es en el plan de Dios. Puede ser que producto de oraciones el Señor ayude a coincidir todo, pero cuando viene de nuestra mente el plan, sin consultar con el Señor, así estemos haciendo supuestamente acciones que tienen que ver con el servicio al Señor, vamos por el camino equivocado cuando no es en el plan de Dios. Podría ser que sí coincidan los planes. El Señor en su gracia nos permita que esos planes coincidan. Pero debemos tener cuidado siempre en que el camino que vamos a tomar en el servicio tenga que ver con el plan de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. El Señor nos pone en el lugar que Él quiere. Más adelante voy a volver a mencionar a Jonás, pero quiero mencionarlo ahorita. ¿Recuerdan lo que pasó con Jonás? Dios lo envió en una dirección. Y oiga, pero como que a mí no me parece que sea por ahí. Y buscó sus argumentos para tratar de desviar, y dice el texto que huir de la presencia de Dios. Iba en el camino equivocado, no en el plan de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con eso. En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, este texto habla de las prioridades en la vida de cada uno de nosotros. Estuve hablando en estos días con un familiar de mi esposa en una reunión, un cumpleaños de un familiar de mi esposa. Me senté a hablar con un muchacho que es deportista, triatlonista, y compite en una competencia que se llama Ironman, que hay en diferentes partes del mundo, competencias incluye natación, ciclismo y atletismo. Pues estaba preguntándole sobre su entrenamiento, sobre las cosas que hacía, de qué se sostenía, cómo pagaba, es decir, cuánto le costaba lo que él hacía, cuánto se ganaba si llegaba a estar en el podio en alguna de esas competencias. Y me decía que todo sale de su propio bolsillo, porque los premios son casi nada. Entonces le decía: oye, ¿y usted de qué se sostiene y cómo hace? No, yo entreno 3 horas diarias. Hay unos días que hago natación, hay otros días que hago ciclismo, hay otros días que hago atletismo. Y para mí muy chévere, decía el muchacho con una devoción, con una alegría con lo que me estaba contando. Y en la mente de este muchacho está su triatlón. Él es ingeniero civil y pues la familia tiene algo de dinero y proyectos, y trabaja con su padre en proyectos de construcción, y de eso se sostiene él. Pero la prioridad en la vida de ese muchacho no es su trabajo, no es su novia, no es su familia, es su competencia. Y está preparando una competencia que viene ahorita en marzo. Entonces me decía: bueno, ahorita en diciembre me desordené como 2 semanas producto de las festividades, pero ya esta semana tengo que volver a mi actividad. Entonces, muy de mañana, entrenamiento, sale a su oficina, al final del día, otra hora y media de entrenamiento. Porque para ese muchacho, su vivir es su deporte. Y así tenga otras actividades, lo primero en la agenda del día a día de ese muchacho es su actividad. Y la expresión del apóstol en Filipenses capítulo 1, versículo 21, donde dice: para mí el vivir es Cristo, tiene que ver con eso, hermanos. Y yo creo que este texto
nos lo aprendimos todos muy temprano en nuestra vida cristiana, quienes tenemos el privilegio de haber asistido de niños a la escuela dominical, nos lo aprendimos y quizás en todas las versiones desde muy niños. Pero la pregunta sería para cada uno de nosotros: ¿realmente es para mí Cristo mi vivir? ¿Mi vida está dedicada al Señor Jesucristo? Tengo en mi mente claramente que cada día debo estar en ese entrenamiento, en esa disciplina, en ese vivir para Cristo. Cada uno de nosotros debe pensar cómo están nuestras prioridades. A veces vemos nosotros mismos que la prioridad en mi vida es mi trabajo, es mi familia, es mi estudio, es mi deporte, cualquier otra cosa, y sí, somos creyentes, y sí, participamos de algún tipo de actividad. Pero realmente vivimos en relación con lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Realmente tenemos cada uno de nosotros un propósito claro, día a día, semana a semana, mes tras mes, orientados hacia, en un mes, en 2 meses quiero o quisiera hacer esto. En mi asamblea hay esta necesidad, quisiera ver una actividad con los niños y yo puedo aportar en esto. Me dispongo en las manos del Señor y pienso de qué manera el Señor me usa a mí para hacerlo. O vivimos enredados en nuestro día a día en muchas cosas. Conversaba estos días con un hermano en relación con las cosas de nuestro vivir cotidiano. Entonces le decía yo, con un hermano, no, con el hermano Yohayo, que está aquí, que es un hermano también, si lo quería, estaba pensando con quién era ese hermano, el hermano Yohayo, con el que hablábamos de este tema. Tenemos un carro que compramos hace 11 años, y a veces me he puesto a pensar en el carro ya de aquí en adelante va a empezar como a pedir plata, porque pues, todos estos 10 años no ha pedido gasolina y mantenimiento básico. Me gustaría como que pudiéramos vender ese carro, y siempre he dicho que volvería a tener carro nuevo, porque la sensación de despreocupación del carro nuevo, antes habíamos tenido carros viejos y cada viaje era una aventura, porque el carro nos dejaba tirados en todos los lugares a los que fuimos. Y desde que tenemos el carro nuevo, no decimos, decir, ay, de hecho, el primer viaje largo que hicimos con el carro nuevecito fue a unos intensivos aquí en Pereira en el 2012, pues. No me preocupa por nada. Habíamos tenido en el carro que teníamos antes, un Renault 9 modelo 84, creo que era ese Renault, y nos dejó tirados en el camino. Eso casi no llegamos hasta acá. Y decía yo que pues, siempre he dicho que me gustaría tener nuevamente esa posibilidad de, si cambio el carro, que sea un carro nuevo, para no tener esa preocupación del mantenimiento del carro. Y conversábamos con el hermano John sobre eso. Decía, hoy día los carros están a precios inalcanzables. Meterse uno en un crédito de un carro nuevo. Conversé con un hermano en Bucaramanga que se metió en ese lío y está pagando cuotas de un millón de pesos mensuales. Y el hermano no tiene tiempo para nada, usted lo llama para cualquier cosa y nada. Trabajando, tiene un empleo, y cuando sale de su empleo sale a trabajar en plataformas, en Drive, Uber y ese tipo de cosas, para poder reunir para pagar la cotica del carro. Y está pagando un apartamento, y entonces esos sábados, domingos de noche, trabajando con el carro en su día, en su empleo, y de noche. Y uno dice, no, qué muchacho tan emprendedor es.
como dirían por ahí, ¿no? Ese es el cuñado que yo necesito. Tuvieron una hermana para presentárselo a ese muchacho que es trabajador, juicioso, dedicado. Pero las prioridades de ese hermano no están donde deberían estar, indudablemente. Porque él tiene su mente ocupada y todo su ser prácticamente ocupado con las prioridades que él estableció. Y es probable que el hermano tenga en alguna parte o en su Biblia resaltado Filipenses 1:21, o quizás le hayan regalado un señaladorcito que tenga Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esa no es la verdad. Y para terminar la historia de lo que compartíamos con el hermano John, eso me ha inquietado a mí. Y decía, pero qué necesidad tengo yo de ponerme a meterme en un crédito si fuera esa la decisión. Tengo paz en mi vida en este momento, porque en otras épocas tuve deudas y tuvimos muchísimos problemas. O sea, ¿cuál sería la necesidad de cargar mi vida en este momento con algo que no necesito? Y es quizás el foco que nosotros perdemos en nuestra vida en relación con vivir en el Señor. Y la pregunta, insisto, para cada uno de nosotros es: ¿realmente para usted el vivir es Cristo? Hagámonos cada uno esa pregunta. ¿Realmente para mí el vivir es Cristo? Como lo he recitado en este texto muchas veces, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Es para usted el vivir Cristo? Ponerlo en primer lugar a Él implica que sea el primer lugar. ¿Han escuchado alguna vez la historia de un autor que tiene un libro que se llama Primero lo Primero? Y es que es real. El tipo en sus conferencias, cuando nació pues la idea de ese libro, tenía 2 recipientes vacíos del mismo tamaño y una cantidad de piedras, unas grandes, unas medianas, unas pequeñas y unas muy pequeñas. En Bucaramanga le llamamos a esas piedras pequeñitas cascajo o gravilla, no sé cómo se llama por aquí, esas piedras que son bien pequeñitas. Entonces en la ilustración, primero coge esas piedras pequeñas, las echa en el recipiente. Segundo, las piedras un poquito más grandes. Tercero, las medianas. Y cuando va a acomodar las grandes, ¿qué creen que pasa? No hay espacio. Conclusión: esa cantidad de material no cabe en ese recipiente. Cuando vaciamos todo nuevamente, entonces vamos a hacer lo contrario. Cogemos las piedras grandes, las prioridades, lo más importante, las acomodamos. Enseguida las piedras un poco más pequeñas que se van acomodando en los espacios que quedan libres. Enseguida las más pequeñas. Por último, el cascajo, esa gravilla, que al vaciarlas sobre el recipiente se van acomodando por los boticos donde hay entre piedras. Y resultó que sí tuvo. Y la conclusión de eso es, por eso el libro se llama así, es que primero debemos poner lo que es primero. Y entonces, ¿cuáles son esas piedras grandes que hay en las prioridades de nuestra vida en el día a día? Salir a trabajar para conseguir para la cuota. Si ya se echó la cuota encima, ahí sí ya no hay reversa, toca que le haga hasta cuando acabe, porque tampoco es el llamado a ser irresponsables, ¿no? Pero es. Entonces, el conferencista empezó diciendo: necesito 3 voluntarios aquí al frente para una actividad para iniciar la charla, que estén dispuestos a todo, a que nos riamos de él, a que nos burlemos de él, o sea, 3 voluntarios dispuestos. Una persona que yo conocía, que era el coordinador de disciplina del colegio, estaba como en la segunda fila, y cuando el conferencista terminó de decir eso, se paró y se subió los pantalones así como aquí a la cintura, como aquí estoy listo, y pasó al frente. El conferencista dijo: eso es
Un líder es una persona que está dispuesta. O sea, que no toca decirle, venga, fácil. ¿O será que me toca democracia? Mire que usted que yo lo conozco, oiga aquí. Tuvo disposición, diligencia para decir, bueno, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Y la dinámica no era sino bajarlo ahí al frente y le dio un regalo, un paquete ahí con un libro y una cantidad de cosas. Pero solamente él quería mostrar qué es diligencia, qué es estar dispuesto, esa actitud importante de un líder, estar dispuesto. No que cuando vas a una convocatoria ya se trata como de agacharse la cabeza, si está así en un auditorio como este, entonces mirando a ver cómo me agacho y me escondo detrás del que está delante mío, como para que no me miren, para que no me vean, para que no me llamen. Una persona diligente es que está dispuesta a hacerlo. Y la palabra del Señor nos dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Y esto tiene detrás una cantidad de virtudes que tenemos que ir sumándole a ese procurar con diligencia presentarnos delante de Dios aprobado. Me preguntaba yo al amigo que les menciono, deportista, que en algún momento me estaba hablando de lo exigente que son esas pruebas. Entonces le decía yo, y hay gente que se presenta de pronto sin mucha preparación, pues claro. Y ha habido gente casi que de muerte, porque la primera competencia, que es la natación, pues la gente entrega todo lo que tienen ahí en ese primer espacio para tratar de sacar ventaja en segundos o en minutos. Entonces, de esa primera prueba, pues hay varias competencias, y una que me mencionó que recuerdo es 750 metros nadando. Entonces decía él, uno sale, si no está bien preparado, sale sin aire a montarse en una cicla, y pues el deportista quiere siempre ir adelante, entonces uno se entrega a tope y llega un momento en que usted se queda sin aliento. Hay gente que se desmaya, que se hunde, que no reacciona, faltos de preparación, muchos de ellos no alcanzan a llegar, terminan en una clínica. Y hermanos, la invitación del apóstol en su segunda carta a Timoteo es que cada uno de nosotros nos preparemos bien. Ese procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, y el prepararse bien no tiene que ver específicamente con cosas materiales. El prepararse bien y el procurar con diligencia presentarse delante de Dios implica que usted y yo nos ocupemos de tener una vida que agrade a Dios, una vida en comunión con Dios, una vida disciplinada en cuanto a lectura de la palabra, estudio de la palabra, oración, comunión con el Señor y con los hermanos. De eso se trata, de que en ese momento de presentar la prueba estemos preparados, porque el fundirse relacionado con la competencia de la que les hablo, en nuestro caso puede ser desánimo. No nos hemos preparado delante del Señor suficientemente bien, y la primera crítica hacia lo que estamos haciendo nos baja el ánimo, nos deja sin aliento y nos funde. La primera dificultad que encontremos en el camino, si no estamos preparados, si no hemos procurado con diligencia presentarnos delante de Dios, nos va a dejar fuera de competencia. Y eso forma parte de la preparación del siervo, que nos corresponde a cada uno de nosotros.
Quizás en el ejemplo que usé del conferencista con su dinámica, alguien diría, pues arrebatado el tipo porque sin saber qué le tocaba hacer. ¿Qué tal que le hubiera tocado hacer 100 flexiones de pecho y era un tipo así como gordito que no creo que tuviera capacidad de hacer 20 flexiones de pecho? Pero en primer lugar tuvo la diligencia, pero en este caso el Señor a través de su palabra nos dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados. Hermanos, es importante que nos ocupemos de la preparación de cada uno. Y no es propiamente lo que tiene que ver con la intelectualidad, aunque es importante. A veces cuando digo estas cosas o cuando decimos estas cosas, se cree que quizás estamos diciendo que estudiar no es importante, que hacer cursos de Maús no es importante, que leer un buen libro no es importante. Es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor, para que Él utilice esas otras cosas que hacemos de la preparación para su honra y su gloria. Firmes y avanzando, dice ahí el último puntito de la primera hoja. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Hasta qué hora es este tiempo, hermano Julio? Los que tienen ahí todo su horario, ¿me indican hasta qué hora va este tiempo? 10 y 20, o sea, ya. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y creciendo en la obra del Señor siempre. Está bien. Creciendo. Y quizás esa sería una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos creciendo en la obra del Señor? Vuelvo a la historia del deportista. Estaba como haciéndole una entrevista para semana al muchacho. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y usted cómo funciona eso? Entonces yo empiezo de acuerdo a un cronograma y empiezo haciendo tiempos. Entonces nado unos días, empiezo a hacer como fondo, lo llaman ellos, y en algún momento empiezo a medir. Entonces calculo el tiempo, digamos si es en una piscina olímpica, entonces hacer los 750 metros, que son casi 8 ida y vueltas a la piscina, y medir tiempos. Y entonces ya con base en las competencias que hay, ellos tienen un estimado del top de esa competencia, cuánto tiempo gasta haciendo 750 metros, y con base en eso entonces van midiendo a ver cómo estoy, si tengo que esforzarme más, si tengo que ayudarme más en temas de respiración, de braceo, de cómo me muevo. Y después de eso, entonces en ciclismo, la distancia también igualmente ir haciendo esas mediciones. Y la idea es que ellos en su deporte tienen que ir mejorando cada día. En su medición de tiempos debe verse el resultado de su preparación, que no es solamente la preparación física. Entonces él me decía que tenía que comprar suplementos vitamínicos, que tenía que llevar una dieta estricta en cuanto a su alimentación. Hermanos, y todo esto tiene que ver con ese prepararnos en nuestro servicio al Señor. Ese crecer implica saber cómo está la dieta que llevamos, cómo están los suplementos vitamínicos que estamos consumiendo, estudio de la palabra, meditación de la palabra.
tiene que notarse ese crecimiento, no en términos humanos, sino yo creo que cada uno de nosotros podemos saber en qué condiciones estamos. Tuvimos por la gracia del Señor la posibilidad el año pasado de hacer un viaje con mi esposa y nuestro hijo, y estuvimos en Turquía, y a raíz de eso me quedó a mí sonando en la cabeza algo que vi en relación con la devoción de las personas que siguen la religión del Islam. Y a partir de eso preparé una serie de estudios que están en el canal de YouTube de Centro Bíblico Bucaramanga, que tienen que ver con la devoción. Y decía, o he dicho en esa serie de estudios, que la devoción, o cada uno de nosotros más bien, sabe cuál es el nivel de devoción que tenemos. Lo podemos saber porque cuando estamos hablando de las cosas del Señor sabemos si nos interesa o no nos interesa el tema, si estamos motivados a estudiar o no la palabra de Dios, si una actividad como esta nos convoca o una semana, ¿no? En una semana ya metido, no voy para la costa. Y eso, o sea, y no vamos a juzgar a los que de pronto pudieron haber tomado alguna decisión de irse de vacaciones esta semana, porque el descanso también es necesario, sino que quiero decir que la devoción en la vida cristiana, en la vida de cada uno de nosotros, cada uno, no el otro, sino cada uno de nosotros sabemos en qué estado está. Es mi prioridad reunirme con los hermanos. Es mi prioridad ocuparme de la actividad en el servicio al Señor. Y vuelvo al texto de 1 Corintios 15. Estamos firmes y creciendo. Hemos visto cada uno de nosotros, o sea, cuidado con ir a juzgar al otro. O sea, usted no tiene derecho a juzgar al otro. Júzguese usted mismo, piense en usted mismo. Siente que ha estado creciendo en el Señor para su honra y su gloria. Hermanos, todos estos aspectos de preparación debemos tomarlos en serio. Allí en el folletico, pues el folleto es básicamente una colección de textos bíblicos y cada uno ojalá en algún otro espacio en su casa abra el folletico. No hay como un bosquejo allí, sino sencillamente versículos con un subtítulo, pero que se disponga en las manos del Señor, estudie estos versículos y deje que el Señor le hable. Allí hay unos textos que hablan del perfil del siervo del Señor, lo que tendríamos que fortalecer. Quizás creo que lo voy a aumentar con la disposición, en virtud de que el tiempo se nos fue. Pero, insisto, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10 lo conocemos todos, ya lo citó creo que el hermano Felipe esta mañana, no sé si el hermano Julio ayer, y es un texto que conocemos, el ejemplo del siervo por excelencia del Señor Jesús, y donde encontramos aspectos por fortalecer en nuestra vida cristiana, que hablan de esa preparación, así como el deportista sabe que si el ciclismo está flaqueando, pues ¿qué es lo que está flaqueando? Es su ritmo cardíaco, no sé si eso esté bien dicho o no, los que sepan de ese tema me disculpan, o si es su fortaleza en las piernas, su fortaleza muscular, entonces tiene que fortalecerse allí, o si es su posición en la bicicleta, la forma en cómo se sienta en la cicla. Y hermanos, como siervos del Señor, hay cosas para destacar como la obediencia, la humildad, la mansedumbre, el sacrificio, donde está el enfoque de cada uno de nosotros, la motivación que tenemos, que debemos ser motivados por el amor.
Y así que el Señor nos ayude a prepararnos adecuadamente, como siervos del Señor. No como el siervo que está buscando el título, la posición, el diploma de siervo del Señor. De pronto algunos, y lo digo en forma de broma, alguno haya venido aquí motivado y sabe que van a dar diploma de siervo certificado del Señor. Si no van a dar diploma, hermano Julio, no. No se trata de eso, hermano, se trata de la función, de lo que hagamos para la obra y la gloria del Señor. Oremos. Amado Dios, gracias, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor. Nos das el privilegio, oh Dios, de servirte en tu obra. Ayúdanos a tomar en serio la preparación. ¿Cómo nos disponemos en tus manos? ¿Cómo con diligencia procuramos presentarnos delante de ti, oh Dios? Ayúdanos a ocuparnos de lo que tiene que ver con nuestra carne, que podamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos, que podamos desechar de nuestra vida todas aquellas cosas que interrumpen nuestra buena comunión contigo, que podamos quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que bloquean nuestra disposición para servirte a ti. Somos tan débiles, oh Dios, pero en ti tenemos toda nuestra fortaleza. Ayúdanos a depender de ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.